Bien, buenas tardes amigos de Latinoamérica en el mundo. Acá nos encontramos desde FabLab TV con una super noticia, dado que el maestro Roberto nos ha pedido transmitir una conferencia muy particular y muy potente, además lo que está generando la fabricación digital en su país y también en el mundo. Maestro Roberto, le cedo el pase para que nos presente a quién tenemos el día de hoy. ¿Cómo estás, Henry? Muchas gracias por el espacio. Ha sido un espacio gestionado hoy mismo. Entonces, aquí estamos súper contentos de compartir lo que se está haciendo acá en Ecuador y lo que se está haciendo también con el laboratorio, el FabLab Soy. Acá tenemos a Diana, arquitecta, que ha estado haciendo casas ya hechas en fabricación digital a través de corte con fresado tipo router CNC. Entonces, sin mucho más que decir, doy espacio a Diana y comparto mi pantalla para que puedan ver la presentación que nos ha traído Diana, que está preparando, me decía, para el TEC de Monterrey. Sigue, por favor, Diana. Bueno, gracias por el espacio. Como Roberto comentó, soy arquitecta y estudié gestión pública después en la maestría. Esa combinación resultó interesante porque la arquitectura como tal no suele ser muy consecuente con la realidad en el sentido, en un contexto más responsable. Es decir, cerca del 40% de la huella de carbono es a causa de la construcción tradicional que se genera en el mundo. Entonces, al alinear la arquitectura con la gestión pública como tal, parece raro, pero se pensó en generar bienestar colectivo. Y es así como nace un proyecto que se llama Guaira. Guaira es una casa, es un habitáculo. ¿Cómo le pasa? Ya, ¿qué es Guaira? Ahí pueden, es un habitáculo mínimo que fue pensado en un inicio con un interés particular. Era una casa pensada para mi familia, en un lugar fuera de la ciudad, en un ámbito rural. Pero a medida que se iba generando el programa, teníamos que aterrizarlo realmente en algo que pudiera tener un poco más, mayor trascendencia y que respondiera a que pueda vincularse, hay una vinculación con la comunidad y con el ámbito profesional, es decir, que tenga una mayor consecuencia con lo que tenemos hoy en día. Es un habitáculo pequeño que está pensado que sea prefabricado, transportable, replicable y adaptable a cualquier tipo de contexto, ya sea topográfico o climático, rápida ejecución, y que puede ser pensado como una vivienda mínima o como un alojamiento temporal con fines turísticos. ¿Para qué pensar eso? Es para promover otro tipo de arquitectura, una arquitectura realmente eficiente, responsable con el medio, que sea funcional, térmica y finalmente que tenga pensada en una optimización de recursos, obviamente económicos, pero también con que haya eficiencia en los recursos, en la utilización de recursos que nos da la naturaleza, como es la madera. ¿Por qué generar una propuesta así? Porque desde mi punto de vista hacemos un tipo de democracia, pensando en un bienestar colectivo. Más adelante ya podremos entender en qué sentido el bienestar colectivo, porque la casa está pensada con la idea de generar una red social en que varias empresas, pymes e incluso empresas privadas grandes se juntan para generar este tipo de vivienda. Donde realmente esta casa, del modo en que está conceptualizada, puede ubicarse donde sea y puede ser movilizada incluso si es que alguien ya se aburre de su contexto.
Entonces, realmente era en un principio algo muy ambicioso, porque realmente tener un producto, una vivienda que se vuelve un producto finalmente, tomó mucho tiempo y fue producto de muchas decisiones, que una de esas fue justamente la decisión de usar la producción optimizada, que es la del corte, que es una de las premisas de la producción de esta casa, en el sentido en que por optimización de tiempos y obviamente de recursos, mano de obra y demás. Ya, entonces en un principio planteamos justo una hipótesis, o sea, es posible generar una vivienda prefabricada, sostenible, que cumpla, que pueda ser replicable, portable y adaptable, y finalmente tenga un impacto negativo en la huella de carbono. Esa era la primera hipótesis que se planteó con esto. Entonces, después de mucho tiempo de trabajo, pensamos que podía llegar a ser ejecutable tomando una decisión sobre el material, que es la madera contrachapada, y también cómo la madera, cómo iba a interactuar los diferentes actores respecto al uso del material. Entonces, esta es una pequeña conceptualización de cómo la casa llega a ser posible. Una vivienda prefabricada debe pensarse como transportable, replicable y adaptable. ¿Qué estrategia teníamos para eso? Decisión de un material, la modulación y la bioclimática, un principio de eficiencia climática. ¿Qué método usamos? Fue la socialización, la producción automatizada, que es el corte, y el prototipaje. Estos tres lineamientos o metodologías lo que nos proporcionaban es retroalimentación con respecto al criterio y a las decisiones de diseño que se tomó frente a la casa. Entonces teníamos una meta clara, que era generar un sistema constructivo eficiente, que sea sostenible finalmente, y el resultado es Guaira es una casa que tiene un impacto neutro en la huella de carbono por el tipo de tecnología que se usa y por el porcentaje de carbono que se almacena al usar madera. Este es un comparativo de cómo la casa responde al uso de los materiales. Fue sumamente importante tomar la decisión de usar madera y madera contrachapada para abrir una brecha respecto al sistema convencional de construcción. La casa tiene casi un 80% aunque no se refleja totalmente en la simbología, pero realmente tiene un 80% de madera contrachapada, y eso nos permite hacer un equilibrio en el almacenamiento de carbono, finalmente. Entonces son 6 materiales que se usan. La verdad, el hormigón está fuera de esta casa. Se logró minimizar simplemente el replantillo, es que es un porcentaje mínimo, y tenemos simplemente vidrio, Tetra Pak, madera sólida, contrachapada, acero estructural, galvanizado y piedra. Y finalmente todo responde al uso de la madera, todo fue una consecuencia de cómo usar y tratar la madera. Una de las cosas importantes para conseguir la replicabilidad de una casa o una vivienda es la condición de la exactitud. Y realmente la madera contrachapada es la única que nos permitía establecer un módulo que podamos usarlo como patrón de réplica, sumado a la optimización absoluta de los recursos con la metodología de corte, es cuando llegamos a la eficiencia de la estandarización y podemos entender la casa en pocos pasos, ¿no? Planta baja, toda la estructura es hecha de pórticos de ensamble de piezas, el piso, las viguetas de pared, toda la casa es una abstracción, digamos, de un Lego, finalmente.
Y otra de las cosas importantes que también la madera contrachapada nos permitió que sea posible es la eficiencia ambiental. Contamos con la asesoría bioclimática, con la idea de que la casa, independiente de dónde se lo ubique, pueda tener eficiencia térmica, es decir, no requiera de calefacción o de aire acondicionado. Para el primer caso, la casa fue ubicada en una zona caliente y necesitábamos generar ventilación. Fueron pensados perforaciones estratégicas en el material para que podamos tener conductos de aire. Y toda la casa en sí se estructura como una cámara de conducción de aire. Si es que varía la condición geográfica, es decir, si es que estamos en condiciones de frío, esta cámara funciona para albergar un aislante térmico. Entonces, esa versatilidad del diseño le da mucho más potencia a la casa como tal, de ser independiente y realmente pueda ser movilizada a cualquier lugar. Y bueno, otra de las cosas importantes dentro de esta casa es el modelo como tal, es la articulación de una red colaborativa que para mí es sumamente importante porque aquí es donde hay un equilibrio de beneficios y donde llegamos al bienestar del que hablábamos, de cómo lo vemos desde un punto democrático. La casa no puede ser posible sin la colaboración de varias instancias. Y eso ha permitido que haya un canal de ida y vuelta en que nos podamos, uno, apoyar cada quien dentro de sus competencias, y es algo que se pretende continuar como modelo. Entonces, hubieron 3 personas importantes con las que trabajamos la casa, que es Javier Mera, que trabajó él domina la madera como tal, la experimentación en el taller y la gestión. Y bueno, y los otros son las otras personas que se han ido sumando a la producción como tal. Entonces ahí podemos ver cómo la metodología se vuelve evidente dentro de un proceso de socialización del proyecto, la automatización con los cortes y el prototipaje. Esto nos da a nosotros una retroalimentación continua que ahora ya nos permite tomar decisiones ya más concretas, pero toda la metodología ha sido parte hasta el último corte fue trascendental en el diseño. Finalmente, hasta igual, después del último corte y después del último ensamble, todavía cerramos el diseño como tal. El prototipo del módulo, porque esta casa es una suma de 5 módulos iguales, se lo armó en 2 horas. Entonces, esa eficiencia de tiempos solo son posibles realmente cuando tienes piezas como estas que son exactas y responden a un manual, digamos, a una secuencia que ya está previamente pensada. Y de igual forma la casa nos tomó ensamblar realmente 10 días como tal. Entonces, incluidas instalaciones sanitarias y eléctricas. Esa eficiencia realmente solo es posible cuando la arquitectura tradicional está pensada para resolverse todo en obra. Cualquier tipo de problema se lo resuelve mientras se construye. Esta es un tipo de metodología alterna en la que se resuelve todo previamente para que el momento del ensamble tengas un tiempo realmente óptimo. Eso, bueno, estos números, qué pena no se ven, pero esta es la huella de carbono que aquí no se ve bien, son 3.000 kilogramos, no se ve bien, pero es un comparativo del uso de materiales, de cuánto se usa y cuánto se almacena. Finalmente tenemos un logro de generar una huella de carbono neutra
con respecto a todos los materiales usados. Y creo que ese es el mayor logro que podemos tener. No sé, estamos chiquitos, ¿no? Bueno, esto de aquí que se ve en azul es el contrachapado o el plywood usado para la estructura, que normalmente en condiciones normales se darían de acero o de hormigón. El piso que es madera sólida, las paredes que son igual contrachapado para interior, y la cubierta, tanto la cubierta y como ciertos recubrimientos están trabajados con Tetra Pak. La decisión de usar la madera en toda la casa nos permite realmente neutralizar la huella de carbono como tal. Y también los tiempos efectivos de construcción nos permiten también reducir el impacto sobre los porcentajes de carbono. Y finalmente, además de algo de una arquitectura como tal, llegamos a conseguir un modelo sostenible donde hay un resultado de una vivienda prefabricada, pero a la vez hay un ciclo donde hay una vinculación social, hay una optimización de recursos, hay una consecuencia con la realidad ambiental, y se genera un modelo de desarrollo realmente, porque el hecho de que pueda replicarse esta vivienda significa que se pueda seguir trabajando con la red con la que se ha logrado establecer la implementación de la casa, no solo desde Quito, porque desde la ciudad se mandó toda la vivienda, pero también al llegar al lugar o a la comunidad, hay un trabajo donde se dinamiza la economía del lugar. Entonces es interesante cómo se genera un modelo realmente de desarrollo en el que todos se ven beneficiados de alguna forma. Esa es la idea. Eso. ¿Tienen algún tipo de pregunta o les gustaría profundizar en algo? Hay un beneficio en términos de sustentabilidad y sostenibilidad en usar contrachapado en vez de madera sólida. A ver, sí, porque el origen del contrachapado es un origen que tenemos la certeza de su legalidad y de su certificación. Yo trabajé con Pelícano o con Novopan del Ecuador, donde sabemos la procedencia y son bosques controlados, o sea, por la misma empresa. Entonces, por allá va el tema. Yo tengo una pregunta para Diana en relación a las obras que has hecho anteriormente con fabricación tradicional y esta obra. ¿Qué es lo que te llevas cómo aporta la tecnología en este tipo de proyectos? Y si es que podrías poner como un porcentaje o algo que podamos tantas veces más, no sé, en cuanto a la eficiencia. ¿Cómo ves esta relación entre la tecnología y cómo estábamos haciendo las cosas y cómo podemos hacerlas? O sea, tal vez es perverso decirlo, pero es como de 0 a 100, la verdad. Porque los tiempos son es un abismo. O sea, el tiempo de efectivo de mano de obra es tan pequeño que realmente casi resulta incomparable. Yo he trabajado mucho tiempo con un sistema tradicional en que les dices a los maestros, les mandas un plano y tienes que esperar que ellos asimilen, esperar que lo trabajen bien, y a veces no necesariamente los entienden porque son diferentes tipos de formación. Y te toca corregir, y eso es mucho tiempo en obra, mucho tiempo y mucho dinero, muchos recursos. El rato en que uno le da solo al maestro, listo, y solo tienes que armarlo, es otra cosa. O sea, una obra una casa así normalmente podría trabajarse, yo creo que haciendo demasiado eficientes 3 meses.
respecto a la tecnología en la que todos logramos, realmente los tiempos de corte fueron creo que de 2 semanas y el de implementación es de 1 semana y media. Creo que no hay ni comparación, o sea, porque realmente la optimización es al máximo, en todo sentido. Y en cuanto a las personas con las que construiste, porque sé que estuviste construyendo tú personalmente la casa, y estas personas que de la zona, me imagino que eran de la zona, que armaban la casa, ¿qué criterio tenían ellos o qué comentarios te dieron? Más que comentario, o sea, a ver, lo interesante de trabajar o tener este tipo de sistema es que cualquiera lo puede hacer. Entonces, ¿cuál sería la palabra? Si es que yo llego con el material trabajado con esta perspectiva, cualquiera lo puede hacer mi papá, lo puedes hacer tú, simplemente lo puedes armar, reduce la brecha de conocimiento en este sentido. Y la comunidad como tal, claro, se ven sorprendidos porque es algo tan sencillo que llegó, eran unos bultos de madera y la versatilidad del material o la flexibilidad de todo compactarse y en un momento armarse tan rápido, sí generaba como que mucha expectativa, pero también les ha interesado mucho porque para ellos sería mucho más eficiente crearse una casa así que la del sistema convencional. Claro, allá están en el lugar, es todo bloque y cemento, o sea, y no es lo óptimo, obviamente, pero sí ha sido una expectativa súper grande de ver algo tan sencillo y tan rico a la vez. O sea. Genial, súper bien. Por allá tal vez, Henry, preguntas en cuanto al canal de Facebook. Acá aparece. Una pregunta. En cuanto a la mano de obra, hablando específicamente del rubro de mano de obra, ¿cuánto crees que representaría el ahorro en porcentaje de lo que les hubieras pagado a los maestros si les hubieras dado todo el trabajo a pasarle solo a acabados, pulibles y ya? No te podré decir ahorita un porcentaje porque no he hecho el cálculo, pero realmente lo que sí te puedo decir es que hicimos ciertos trabajos, digamos, de corte en la carpintería con el sistema tradicional, y lo que, por ejemplo, cortamos en el Fab Lab, que nos tomó, como te digo, lo que ustedes cortaban en un día, para el taller era la contratación de 2 personas de al menos 1 semana. Entonces, o sea, es así, o sea, realmente, porque imagínate hacer el corte de un círculo, les tomaba toda una mañana, y realmente hicimos ese ejercicio. Y una de las cosas importantes también fue que al principio no estaba decidido cómo iba a ser el corte realmente de las piezas. Hicimos una socialización del proyecto en el Paredón con varios profesionales, arquitectos, con gente de la academia. Y ahí analizamos en una maqueta, era una maqueta escala, que se hicieron varias piecitas. Entonces, ahí llegamos a la conclusión de que esto no podía, tenía que reducirse al máximo las piezas, digamos, la cantidad de piezas, para que optimices los cortes. O sea, ahí fue la decisión de que esto debía mandarse a una producción totalmente estandarizada, porque el trabajo de carpintería, el rubro de carpintería es sumamente alto. Entonces, creo que es uno de los más altos con respecto a albañilería, al tema eléctrico, sanitario. Realmente es un tipo de artesanía que toma mucho tiempo y realmente son porcentajes muy altos. Las pocas cosas que yo tuve que se tuvieron supeditadas al carpintero elevaron el costo, pero eran cosas que teníamos que pasar ahora porque era el prototipo y ya hicimos ciertos ensayos. Pero sí es abismal el porcentaje o sea, el costo de mano de obra se reduce totalmente. Sí. Yo tengo una consulta. ¿Qué expectativa tienes de vida de la casa una vez puesta en lugar?
A ver, expectativa de vida, podría ser más de 20 años, pero siempre debe estar enlazado a un mantenimiento, porque la madera es un material vivo, finalmente. Entonces, nosotros cuando llegamos, analizamos el comportamiento de la madera. En diferentes niveles o pisos climáticos va a responder también de forma diferente. Pero está respondiendo, digamos, bien, pero siempre, independiente de que sea madera o este tipo de sistema constructivo, toda casa o todo material requiere o demanda un mantenimiento. Es como tú ves en tu casa, no le pintas y empieza a gastarse, humedecerse, se va deteriorando en sí la infraestructura. Entonces, el tema aquí es que saber cómo mantener el tipo de material que estás usando. Y la expectativa es a largo plazo, obviamente. Nada más antes de la pregunta de Henry, porque ya me comentó que va a preguntar, yo quería anticiparme un poco, y se ha hablado mucho de la madera, pero no se ha hablado del Tetra Pak. Y creo que es una pieza clave en tu diseño y en cómo se ha pensado el tema productivo y también el tema ecológico sostenible. ¿Me puedes comentar algo de eso? A ver, sí. Obviamente para usar madera como elemento de estrella de una infraestructura, debe estar acompañado de un paraguas siempre. Entonces, en este caso, fue de total relevancia elegir un material que sea totalmente impermeable. Entonces, con la idea de que ser consecuentes con el sistema constructivo, buscamos una empresa que finalmente hace cubiertas de basura, ¿no? Que lo que hacen es compactar todo el plástico y generan estas planchas llamadas ahora Tetra Pak. Lo interesante de esto es que yo también pude experimentar con ellos la generación de formatos. O sea, hicimos la pieza de la cubierta superior, se hizo un gotero, se le dio una tercera curvatura, y la apertura de la empresa fue también importante para poder desarrollar el sistema, darle más potencia al sistema. Entonces, ciertas cosas se fueron resolviendo con el estudio del material y la factibilidad de hacerles más dobleces o de modificar. La casa tiene una zona, es como un tipo loft, pero tiene un área húmeda, que es obviamente el área de baño o de ducha. Eso fue tratado para esa zona se usó el Tetra Pak, igual en el mismo formato que los contrachapados, que es 244 por 122, vienen las piezas de Tetra Pak. Lo interesante también de esto es que aquí en la casa tenemos materiales puros, o sea, el material totalmente noble en su esencia, y no recurrimos a nada más que al material como tal. Ahora en el sistema tradicional se encarecen los costos porque tú usas el bloque, luego le enluces, le pones esta capa de cemento, luego le pones este pasteado y finalmente pintura. Entonces son 4 capas que a la larga llegan a ser totalmente estéticas, ¿no? O sea, es un condicionamiento estético al que se ha remitido la arquitectura finalmente. Entonces, en esta casa tenemos un material totalmente puro y siendo eficiente. El Tetra Pak permite también aislar el calor y el sonido. En la zona donde está implantada la casa llueve, pero que bestia, o sea, como que se acaba el mundo. Y no se siente adentro porque hace un colchón, tanto térmico como acústico. Y sí, realmente es ha contribuido mucho también la decisión de usar el Tetra Pak como paraguas de la madera. Siempre la madera tiene que tener su paraguas y en este caso es el Tetra Pak. Chévere. Por acá, Henry, si nos puedes comentar un poquito de tus preguntas. Sí, maestra Diana, una pregunta. ¿Cómo fue tu acercamiento al mundo de los Fab Labs? ¿De qué manera fue que te acercaste a esta interacción, digamos, estas nuevas tecnologías? Eso 1. 2,
¿qué tiempo duró este proceso que estuviste en un Fab Lab viendo cómo generar todo este modelo sostenible? ¿Y qué herramienta de fabricación digital puntualmente usaste? Y finalmente, ahora que conoces toda esta experiencia de la fabricación digital, ¿qué nuevas posibilidades, qué nuevos proyectos se vienen para ti y para las empresas que manejas? A ver, una cosa que fue como que nos indujo a llamar o a contactar al Fab Lab fue que para estudiar el modelo yo trabajé una maqueta a escala y la mandé a un plotter de corte. Entonces, el plotter de corte hicimos cada piecita que estaba generada en 3D y la armamos. Entonces, hicimos un pequeño ejercicio y ahí fue como que simplemente era importante, o sea, esto mismo que estamos haciendo en escala con la maqueta debe traducirse a la realidad, porque fue tan fácil realmente unir las piecitas que no había otra, o sea, no había otra alternativa que usar. Y ya, bueno, Javier había trabajado antes contigo, con Diana. Y nada, creo que fue concluyente por el tipo de material que inicialmente decidimos usar, que es la madera contrachapada. Porque ya partíamos de una modulación de un estándar y el estándar debe ir acompañado de un método de producción estandarizado. Entonces, esa era la idea de cómo trabajar. Ahora, la idea de esta casa se está promoviendo en una primera instancia dentro del ámbito académico y también luego vamos a promoverlo como en el ámbito comercial. Entonces, obviamente, la idea es replicarlo y replicarla en diferentes contextos. Te comentaba que en Galápagos se va a hacer una ya. Entonces ahora el reto es meterla en un container y sacarla del continente y realmente la casa podría irse para cualquier lado del mundo. Con la tecnología que tenemos aquí fácilmente se puede generar 1 o 100, o sea, y si es que se generan 100, la verdad los costos se van reduciendo, porque ya ha habido este modelo realmente fue desarrollado casi en 1 año. 1 año porque cada pieza está pensada de cero. Nada es arbitrario, la casa todavía no tengo la cuenta total de piezas, pero responden a 1000 y pico de piezas, pero es un número exacto. Entonces, si no te llega una, te falta, no puedes cerrar la casa. O sea, entonces, esa exactitud te da una flexibilidad de hacer lo que quieras con la casa. O sea, si es como les decía, si te aburres, te la llevas, pero esa flexibilidad fue objeto de 1 año de desarrollo de todo el sistema como tal. Buenísimo, maestra, ¿verdad? Muy magistral tu exposición. Gracias por darte el tiempo de compartirnos esta maravillosa experiencia donde la arquitectura, la fabricación digital, la sostenibilidad se acercan. Ahora invito al maestro Roberto Gallo a que nos dé unas palabras finales, maestro, antes de cortar la transmisión, para que nos cuentes un poco también tu mirada y qué es lo que se viene o se está trabajando ahora en Ecuador a nivel de proyectos con fabricación digital. Por supuesto, había pedido este espacio para hablar tanto de fabricación digital como de fresado en estas fresadoras, ¿no? Ahora estamos en el Fab Academy, es la semana de fresado, entonces estamos usando las tecnologías que se han aplicado en esta casa. También hemos visto antes el corte de láser, que es lo primero que hicieron en el plotter de corte láser, y cuando tienes esta idea, ¿no? La plasmas en algo pequeño y luego lo escalas. Acá nosotros en el Fab Lab Soy hemos estado trabajando mucho en esta vinculación con diferentes emprendedores y con personas que quieren aventurarse a la fabricación digital. Creo que es muy útil ir transmitiendo estas buenas experiencias
para que haya más proyectos de este tipo, para que pensemos como Latinoamérica fuera de lo tradicional, nos demos un espacio también para las nuevas tecnologías. En este momento estamos apoyando también a asociaciones vinculadas a la madera, para temas de exportaciones, de muebles, etcétera. Entonces, espero hacer otro espacio como este y que me permitan hacerlo luego, para que podamos también profundizar en temas de producción. Habíamos hecho un ejercicio como FabLat, como Latinoamérica, en cuanto al pabellón latinoamericano, que fue una experiencia muy enriquecedora. Fue una fabricación distribuida en diferentes países del mundo y se lo ensambló en Chile. Entonces, estamos súper abiertos para nuevas ideas. Por favor, nos contactan a través del canal. Y pues siempre gustosos de compartir y de estar envueltos en este mundo de la fabricación digital, y agradeciendo mucho a Diana que nos ha aportado este día. Buenísimo, maestros. Unos fuertes aplausos para todos. Bien, maestro, muchas gracias. Damos por terminada la transmisión. Gracias a Roberto por comprometerse también a compartirnos más experiencias de buenas prácticas, y a toda Latinoamérica y el mundo. Nos vemos pronto. Que sigan teniendo un bonito día. Nos vemos, Roberto. Nos vemos, Diana. Gracias.